¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta entrega vamos a comentar el tema de análisis de algoritmos, complejidad. No vamos a introducirnos en la parte matemática de estos temas, pero sí vamos a tratar de comprenderlos porque nos van a ayudar a trabajar justamente con algoritmos, nos van a ayudar a trabajar con estructuras de datos. El análisis de algoritmos es una parte de una disciplina que se conoce con el nombre de teoría de complejidad computacional. El objetivo de esta disciplina es clasificar los problemas computacionales de acuerdo a su dificultad. El análisis de algoritmo arranca para resolver o para contestar cuando un algoritmo es mejor que otro. O en el caso nuestro, cuando una estructura de datos es mejor que otra. Y la cuestión está en que nosotros tenemos que poder argumentar de alguna manera sustentable que un algoritmo o una estructura de datos es mejor que otra. Necesitamos de alguna escala o de alguna regla que nos permita decir cuándo un algoritmo es bueno, cuándo ese algoritmo es el mejor o cuándo un algoritmo es prohibitivo porque va a consumir tantos recursos o va a tardar tanto tiempo que es imposible de usarlo. No hay duda que la computadora en la cual vamos a ejecutar el algoritmo o el programa tiene algo que ver. Por supuesto, si utilizamos una computadora más rápida, va a funcionar más rápido. Pero cuando comparamos algoritmos, tenemos que hacerlo en la misma máquina. Del mismo modo, sabemos que el lenguaje de programación va a afectar el resultado, porque un lenguaje de programación implica un determinado modelo o paradigma de programación, implica también una forma de asignar memoria. Y por supuesto la experiencia del programador. No hay duda que un programador con más experiencia va a saber resolver determinados aspectos con mayor eficiencia que los novatos. De modo que para contestar si un algoritmo es mejor que otro o si una estructura de datos es mejor que otra, tenemos que hacerlo pensando que se van a ejecutar en la misma máquina, es decir, en el mismo entorno de ejecución, que se van a programar con el mismo lenguaje y que va a ser la misma persona, el mismo programador, quien escriba ambos códigos. De esa manera nos podemos introducir entonces a analizar o a estudiar algunos algoritmos. El primer ejemplo que vamos a revisar es el algoritmo que utilizamos para determinar si un elemento está o no en un arreglo. Decimos arreglo, pero puede ser una colección de elementos a los cuales se accede mediante un subíndice. El algoritmo, o en este caso ya el código, se trata de una función que devuelve un valor booleano, verdadero cuando encuentra el elemento y falso cuando no lo encuentra. Es importante aclarar que no ponemos ninguna restricción a la forma en que están los datos dentro del arreglo. No están ordenados o no sabemos si están ordenados. Sabemos que en el caso de estar ordenados existe una técnica que es la búsqueda binaria que es mucho pero mucho más eficiente. En el caso de un arreglo del cual no sabemos nada, no nos queda otra opción que hacer una exhaustiva búsqueda secuencial comenzando por el primer elemento y hasta el último para ver si encontramos lo que estamos buscando. En el peor de los casos, que es cuando no exista lo que estamos buscando, el algoritmo va a ejecutar la sentencia if n veces. O sea, esa es una medida del recurso tiempo, en este caso, que va a tardar para darnos una respuesta. El segundo algoritmo que vamos a estudiar es el que se utiliza para determinar si cada elemento de un arreglo es único. O sea, queremos saber si hay o no hay elementos repetidos.
Y la forma es comparar un elemento con todos los otros. El primero con todos los otros, el segundo con el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Ya no lo comparamos con los anteriores porque ya se hizo. De manera que el algoritmo nos devuelve falso cuando encuentra dos elementos iguales y cuando termina de recorrer todos los elementos del arreglo nos devuelve verdadero porque dice que son únicos. Para cada valor de i, el ciclo interno, el de j, se va a ejecutar una cantidad de veces. La primera vez se ejecuta n-1 veces. Cuando i valga 2 se va a ejecutar n-2 veces y así sucesivamente hasta una vez. En el peor de los casos, la sentencia if se va a ejecutar n-1 más n-2 más n-3 y así hasta la última vez. Aplicando la fórmula de Gauss para n-1 números, podemos ver que la sentencia if se va a ejecutar n por n-1 sobre 2 veces. El siguiente estudio es el que nos permite tener en cuenta cómo va cambiando, cómo se incrementa o cómo varía el paso en cada ciclo. Imaginemos que tenemos que hacer algo con datos sub i, o sea, los elementos de un arreglo. Pero como pueden ver, en este caso el paso no es i igual a i más 1, sino que tenemos una situación en la cual i va tomando los valores 1, 2, 4, 8, hasta 2 a la k, que es el valor de i que resulta ser mayor o igual a n. De manera que el ciclo se va a ejecutar 2 a la k menos 1 veces. Si aplicamos un poquito de matemática, vamos a ver que lo que tengamos que hacer con datos sub i va a ejecutarse logaritmo en base 2 de n veces. De este modo vemos cómo podemos encontrar una expresión matemática, una función en realidad, que nos dice cuánto recurso, tiempo o espacio hace falta para completar un algoritmo. En realidad se trata de una función de la entrada, del tamaño de la entrada, del valor que tiene la entrada, en este caso n. Por ejemplo, vamos a tener una función que es lineal, también podemos tener una función cuadrática, nos vamos a encontrar también con funciones logarítmicas y podríamos encontrarnos con diferentes funciones, con diferentes multiplicadores, con otras constantes, etc. De manera que nos vamos a encontrar con infinitas funciones para representar la relación entre el recurso, tiempo o espacio, con el tamaño de la entrada. Esto definitivamente complica el análisis de los algoritmos, al menos matemáticamente. Lo que vamos a ver ahora es un estudio de la función de entrada. Imaginemos que para un algoritmo hipotético, la función que relaciona el tiempo de ejecución con el valor de la entrada n es esta. Una función cuadrática con constantes y algunos multiplicadores. Allí tenemos un cuadro en el que podemos ver el valor de la función y cada uno de los componentes de esta expresión matemática. Cuando n vale 10, podemos ver que el resultado final se debe a estos dos componentes. O sea, son los que más peso tienen. En cambio, cuando n vale 100, el resultado final se debe a estos otros dos componentes de la expresión matemática. Vemos que los dos últimos términos ya no importan en el resultado final. Cuando el valor de la entrada sea 1000, podemos constatar que el resultado final se debe exclusivamente al primer término, al n cuadrado. Y no hay duda que cuando vale 10.000 o 100.000, absolutamente el resto de los términos no tienen ninguna participación. De esta manera es que aquellas personas que estudiaron estos problemas desarrollaron un concepto que se conoce como dominio asintótico o notación de orden, que nos resulta muy útil.
Este concepto nos dice que siempre van a existir un par de funciones con dominio en los números naturales e imagen en los reales, de manera que podamos hallar un par de números k y m, de modo que para todo n mayor que k, una función, el valor absoluto de una función va a ser siempre menor o igual que m por el valor absoluto de la otra función. Esto es muy importante porque nos permite marcar cuál es el límite superior, cuál es la cota superior de una función. Es más, nos permite decir que el conjunto de todas las funciones que son asintóticamente dominadas por una en particular es el que se conoce como orden de O grande. De este modo es que nos encontramos con una lista de funciones, las big O funciones de orden D, que nos muestran la relación entre el consumo de recurso y el tamaño de la entrada. Podemos tener, por ejemplo, una función constante, que es el sueño de todo algoritmo, porque no importa el tamaño de la entrada, el recurso que se consume siempre va a ser k. Y luego tenemos las otras, la logarítmica, la lineal, y así llegamos hasta la cúbica, exponencial o factorial. Vemos que cada una de ellas tiene una forma, un crecimiento más rápido a medida que aumenta el valor de n. ¿Cómo utilizamos esto para el análisis de algoritmo? Bien, nos muestra cuando un algoritmo, dependiendo de su función de orden, es más eficiente. Para pequeños valores de n no importa, pero cuando el valor de la entrada crece, diríamos que cuando tiende a infinito, justamente esta notación es la que nos indica cuánto recurso va a hacer falta para finalizar un algoritmo. Es muy importante tener en cuenta el crecimiento de estas funciones. Aquí podemos ver el valor de la función exponencial y también de la función factorial para una entrada de 50 y los valores que toma la misma función para una entrada de 60 elementos. No hay duda que el consumo de recursos es muy, pero muy superior a la variación de la entrada. Ni hablar de cuando la entrada pase a ser 100 elementos. En el año 2014, un procesador Intel Core i7 pudo ejecutar 300 instrucciones por nanosegundo. Imaginemos un microprocesador que haga 1000 instrucciones en un nanosegundo. Eso significa que en un segundo ejecuta 10 a la 12 instrucciones. Si esta función representa la cantidad de instrucciones que hacen falta, entonces con ese microprocesador, en una función exponencial, para una entrada de 50 elementos, tendríamos 19 minutos de ejecución. Sin embargo, para el mismo algoritmo, cuando la entrada sea de 60 elementos, el consumo de recursos se va a disparar a 19.200 minutos, o sea, unos 13 días. Ni hablar cuando la entrada sea de 100 elementos. Esta es la razón por la cual se estudia la complejidad de los problemas, porque en el mundo real existen problemas que son tratables y problemas que son intratables. Se dice que un problema es tratable cuando existe un algoritmo de complejidad polinomial que lo resuelve. Se los conoce como problemas tipo P. Y decimos que un problema es intratable cuando no se conoce un algoritmo de complejidad polinomial. Se los conoce como problemas NP o de orden no determinístico polinomial. Los problemas tratables son aquellos que tienen un orden de
n al cuadrado, n al cubo, incluso n a la cuarta, mientras que los intratables en general suelen ser del orden exponencial o factorial. Con esta herramienta es que vamos a poder argumentar y justificar cuándo un algoritmo o una estructura de datos es mejor que otra. En realidad vamos a hablar de la eficiencia de un algoritmo o una estructura de datos. Para de comprenderlos porque nos van a ayudar a trabajar justamente con algoritmos, nos van a ayudar a trabajar con estructuras de datos. El análisis de algoritmos es una parte de una disciplina que se conoce con el nombre de teoría de complejidad computacional. El objetivo de esta disciplina es clasificar el tiempo que es imposible de usarlo. No hay duda que la computadora en la cual vamos a ejecutar el algoritmo o el programa tiene algo que ver. Por supuesto, si utilizamos una computadora más rápida, va a funcionar más rápido. Pero cuando comparamos algoritmos, tenemos que hacerlo en la misma máquina. Del mismo modo, sabemos que los problemas computacionales de acuerdo a su dificultad. El análisis de algoritmo arranca para resolver o para contestar cuando un algoritmo es mejor que otro. O en el caso nuestro, cuando una estructura de datos es mejor que otra. Y la cuestión está en que nosotros tenemos que poder argumentar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta entrega vamos a comentar el tema de análisis de algoritmos, complejidad. No vamos a introducirnos en la parte matemática de estos temas, pero sí vamos a tratar de alguna manera sustentable que un algoritmo o una estructura de datos es mejor que otra. Necesitamos de alguna escala o de alguna regla que nos permita decir cuándo un algoritmo es bueno, cuándo ese algoritmo es el mejor o cuándo un algoritmo es prohibitivo porque va a consumir tantos recursos o va a tardar tanto tiempo